El SEM fue activado a las 9 de la noche por el padre de esta señora y aparecieron los Mossos de Escuadra en casa de este señor. Después, a los 10 minutos, no llegó, apareció el SEM. Aquí encontramos una contradicción entre la documentación que obra en la causa y la declaración de estos Mossos de Escuadra en el procedimiento del menor de edad. Un chico este ya presentaba un discurso incoherente, nosotros no le hablamos más y dejamos que los compañeros del SEM lo asistieran. No me pareció compatible que estuvieran diciendo estos Mossos de Escuadra que este señor tenía un discurso incoherente con que este señor refiera la ambulancia que subió a Escala Glasgow 15 por su propio pie. Además, analizando la documentación clínica de este señor de febrero, de cuando tuvo este traumatismo craneoencefálico tan grave, nos dimos cuenta que en febrero sí entró en escala Glasgow 14-15 con respuestas repetitivas y desorientado en espacio y tiempo. Bueno, pues él sube por su propio pie a la ambulancia en escala Glasgow 15 y llega al Hospital Comarcal de Mora en coma en escala Glasgow 4. Cuando nosotros miramos estos dos binomios que acuden al requerimiento a casa de esta señora y los vemos declarar en el procedimiento del menor, dicen que la ambulancia tuvo que parar 2 veces. En un principio nada más, vino el SEM, se llevó el chico para Mora, para el hospital. Sí que hicimos el acompañamiento de la ambulancia porque vimos que estaba bastante grave. Se paró un par de veces porque cada vez se ponía peor, pero luego ya cuando se fue para el hospital, nuestro comandamiento nos dijo que podíamos retirar para la base y aquí finalizó nuestra intervención.
Bueno, pues este señor llegó a Escalaglago 4 al Hospital Comarcal de Móra de Ebre, le hicieron una exploración física, analíticas y un TAC, y cuando nosotros revisamos esta documentación del TAC, aparece como paciente anticoagulado. Cuando miremos la declaración del juicio del menor, del doctor de urgencias que le atendió cuando este señor llegó al hospital, vimos que este señor, este doctor, decía que hablaba como si este paciente no hubiera sido anticoagulado o este paciente no tuviera patologías previas. ¿Se puede dar este tipo de hemorragia con esta contusión de forma porque sí? Quiero decir, es necesario que te golpee, no lo puede tener cualquier persona. ¿Te puede dar por otros factores que no sean un golpe? A ver, déjame consultar un momentito una cosa. Si no me equivoco, es un tipo de hemorragia, es un sutural. A ver, el hematoma sutural se puede dar de forma espontánea, lo que pasa es que es muy raro en pacientes jóvenes y sin patología de base. Pero sí que se puede dar un hematoma sutural, una hemorragia sutural de forma espontánea. Pero raro, manifestado. En pacientes de esta edad y en pacientes de edad más avanzada, con tratamiento que pueda facilitar las hemorragias, como los anticoagulantes o antiagregantes, sí que puede darse. Vale, de acuerdo. También encontremos un documento de este doctor que había recibido a este paciente a las 10:15 de la noche, donde notificaba al juzgado de Falset con motivo agresión a autolisis. Por un lado, mientras esta señora estaba llamando a comisaría para decir que los había visto bajando por una calle con una actitud hostil y portando unos palos, estaba este doctor de urgencias haciendo esta notificación al juzgado. Aquí entonces aparece la figura de un sargento instructor. Este sargento instructor, las diligencias que realiza son en base a coger declaración del testimonio de esta señora con sus dos hermanos y de ponerse en contacto con este doctor de urgencias que en un principio había realizado una notificación al juzgado con motivo agresión a autolisis. El mismo, en el juicio del menor de edad, declara que muy amablemente este doctor de urgencias le envía un informe del estado de salud del finado. Normalmente llamo al doctor de guardia del Hospital de Móra de Ebre porque me llega una información que es inquietante. Me están diciendo que, bueno, que está muy grave. Dados los hechos, no me llego ni a desplazar. Llamo directamente al médico, me identifico, le digo que soy el instructor de las diligencias, el sargento, y el médico muy amablemente pues habla conmigo y me explica todos los pormenores. De hecho, me envía incluso un informe médico en el cual... Y con estas tres declaraciones y este informe del doctor, sin haber subido a hacer ninguna diligencia, tanto en casa de este señor para ver si había un robo, como en la zona del lugar de los hechos,
como haberse desplazado al hospital para ver el estado de este señor, procede al arresto de los dos chavales. Con todo esto, yo ya instruyo de momento, aún no estaba muerto, y nosotros somos la unidad de investigación básica, que instruimos por una tentativa de homicidio, todavía no sabíamos lo que iba a pasar, pero como ya teníamos toda la información de los autores, nos dirigimos hacia Batea con los compañeros de Seguridad Ciudadana, que ustedes también han citado y podrán dar sus versiones. Nos dirigimos. Hay que señalar que esto era un viernes y para entonces este objeto contundente no había aparecido porque no se había practicado ninguna diligencia en torno al lugar de los hechos o los supuestos hechos. Y hay que tener en cuenta que este objeto contundente aparece el sábado y no aparece en el lugar de los hechos. Aparece cerca de casa del finado. Uniendo entonces los puntos de nuestro análisis, nosotros lo que vemos es que este médico de urgencias pasa de a las 10:15 a hacer una notificación al juzgado de falsé con motivo de agresión o autolisis, a entrar en contacto con ese sargento instructor y entonces sí incorporan al procedimiento para que este sargento pueda instruir y arrestarlos este informe donde se habla de agresión con objeto contundente. Lo que podemos ver entonces es que con este informe que se incorpora con objeto contundente, agresión con objeto contundente, es que este sargento instructor detiene a los chavales por tentativa de homicidio. Y entonces sí se comunica al juzgado de Gandesa por agresión con objeto contundente. Entonces, que este sargento, en la declaración íntegra del juicio del menor, mencionaba este informe del doctor de urgencias, pero en ningún momento mencionaba el objeto contundente. También mencionaba que había hablado con los compañeros de comisaría, en concreto con el de recepción de comisaría, que era el que había atendido esta llamada donde esta supuesta señora, la exmujer, llamaba diciendo que los había visto bajando por una calle con una actitud hostil, portando unos palos, y sin embargo en ningún momento menciona a este sargento el contenido de esta llamada. El instructor inicial, con todas estas informaciones que tenemos, ya le digo, incluso hace una llamada, la señora Julia no solo declara con nosotros, sino anteriormente ella llama a recepción de la comisaría de Gandesa y da esta descripción de estos dos chicos y habla con el compañero de recepción. Y con todo esto, pues nosotros iniciamos el atestado. Ya le digo que nosotros como unidad de investigación y la instrucción inicial de las diligencias nos hacemos cargo de estas 3 declaraciones y de la detención de los autores, así como de las gestiones con el hospital para ver el alcance de las lesiones. A partir de aquí, lo más relevante de esta declaración en el juicio del menor de este sargento instructor fue ver que él comprobó en el móvil de la exmujer la llamada de las 8:51 que no existe en el registro de llamadas. Efectuó una llamada, que le efectuaron una llamada al móvil de por parte de la víctima, sobre las 20:50, y me pareció entenderle que comprobaron la llamada. ¿Usted comprobó la llamada en el móvil? Sí, claro. Pero ¿me puede decir en qué móvil? ¿En el de Julia o en el de la víctima? En el de
Nosotros miramos claro, en el momento de los hechos, porque al final el hecho había sucedido, tampoco no era determinante la hora, pero sí que le dijimos, oye, para cuadrar exacto cuándo ha pasado, déjanos ver, y había la llamada de su ex a las 20:51 que le decía esto, que le habían pegado, m'han fotut la pallissa, lo decía en catalán, m'han fotut la pallissa, m'han fotut la pallissa. Fijaros si es relevante que cuando analizamos la sentencia del menor de edad, tienen como acreditado por hechos probados que este sargento apostilla la llamada porque la corrobora en el móvil de esta señora, cuando esta llamada no existe. Analizando la declaración de este instructor, vimos que se refería a los chavales como problemáticos. Son problemáticos, pero bueno. En cambio, cuando le preguntaban sobre este señor, lo que él decía era esto otro. Y era, sinceramente, era una buena persona, pero bueno. Pero lo cierto es que tanto el mayor de edad como el menor de edad, ninguno de los dos tiene antecedentes penales. En cambio, analizando la documentación de la causa, objetivamente en la documentación podemos ver que este señor tiene un ingreso en drogodependencias con medidas penales y juveniles. También podemos ver que tras el análisis de este palo recogido como pieza de convicción, se recogen las huellas del finado y cuando se introducen dentro del sistema, lo que aparece es que este señor sí que tenía antecedentes penales. Es llamativo ver a este sargento instructor hablando de los chavales como si fueran problemáticos y sin embargo al mismo tiempo está hablando de este señor conforme ha tenido que participar en alguna detención por hurtos. Yo ya había instruido algún atestado, nada más, porque he tenido algún atestado por algún hurto, pero si habla con alguien de la población, pues era una buena persona.